primera noche de campaña en este lugar. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da a través de mis hermanos. Y para mí es un privilegio estar en este lugar compartiendo una palabra. Porque al igual que ustedes, yo no soy nadie, querido hermano. Delante de Dios sí sé que soy una alma valiosa para Él. Porque Él, como con cada uno de nosotros, pagó un precio impresionante. Un precio de sangre en la cruz del Calvario por cada uno. Y en esta noche quiero compartir una palabra de Dios. En el libro de San Marcos, capítulo 10, tiene por título: el ciego Bartimeo recibe la vista. Gloria a Dios. El valor de un alma, como título de esta exposición, de esta prédica en esta noche, querido hermano. Dice su palabra en San Marcos capítulo 10 versículo 46, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, por este acontecimiento, por este milagro en aquel lugar de Jericó. Mis hermanos, allí Jesús, dice la palabra, que al salir de Jericó, allí a la salida se encontró con este ciego. Hermano, sabemos los que estudiamos o leemos o nos asesoramos un poco en la palabra, la ciudad de Jericó era un lugar de comercio. Era un lugar donde se llenaban comerciantes, gente que iba a hacer grandes compras en aquel lugar. En aquel lugar se vendía, por ejemplo, una resina que se usaba como un bálsamo. Esa resina también se hacía para perfumes, para ungüentos medicinales. Esas resinas se hacían perfumes que usaban los reyes. Esa se hacía un bálsamo que era muy costoso, hermano. Por eso es que en aquel lugar también se encontraba Zaqueo, cobrador de impuestos, porque ahí corría mucho el negocio, mucho el dinero en aquel lugar. Entonces los romanos necesitaban organizar, cobrar impuestos, porque gente en caravana venía a aquel lugar. Venían a comprar. Se la conocía como la ciudad del bálsamo, pero también se la conocía como la ciudad de la palmera. Los dáctilos, los frutos en aquel lugar eran muy costosos, muy riquísimos. En aquel lugar era importante esa venta. Querido hermano, en ese lugar entraba y salía multitudes de gente importante, gente que invertía en aquel lugar. Y en aquel lugar se encontraba Bartimeo, el ciego Bartimeo, pero él se encontraba afuera de ese lugar, al costado de un camino. Ahí el varón lo único a lo que podía acceder
es a mendigar, a pedir, a clamar por algo, por una ayuda. La condición que tenía Bartimeo, lo que alcanzaba solo era para mendigar. Tal vez él no veía, pero su corazón presentía la indiferencia, el peso de la indiferencia de las personas. Quizás una moneda, quizás lo que sobraba en sus morrales, en su cartera, eso recibía diariamente Bartimeo. Bartimeo, él sentía lo imparable que era Jericó en aquel lugar. Bartimeo vivía día tras día lo mismo. Él con su capa sufriendo el calor, el frío. Ese varón no podía ceder nada. La sociedad, la gente de aquel lugar quizás podía ayudarlo, pero lo ignoraban. Era totalmente una indiferencia marcada en la vida de Bartimeo. Quizás Bartimeo muchas veces escuchó hablar acerca del Mesías. Muchas veces quizás escuchó hablar de los profetas que hablaban del Mesías prometido, que dice en las Escrituras. Pero él nunca recibió una ayuda. Él nunca pudo ver un milagro. Él nunca pudo ver cómo en aquel lugar aquellas personas que profesaban la religión pudiese recibir una ayuda. En otras palabras, para la sociedad, para la gente en aquel lugar, esa alma no tenía valor. Pero en aquel lugar dice que se escuchaba la fama, se extendía la fama de aquel Mesías que muchas veces había sido hablado por los profetas. En aquel lugar se acercaba, ya quizás había tenido un encuentro con Zaqueo, pero en aquel lugar la murmuración, el movimiento en Bartimeo generaba algo impresionante, algo que era más fuerte que aquellos que estudiaban la palabra, que se asesoraban de Dios. En Bartimeo empezó a crecer una fe inquebrantable, que él escuchó que se acercaba a Jesús y dice que empezó a clamar en gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa fe se levantó, se activó. Era la única oportunidad para Bartimeo, porque la ciudad de Jericó era una ciudad que aquel que entraba era de paso. Nadie se quedaba. Compraban y se iban. Compraban y se iban. Luego regresaban. Jesús entonces ya estaba también de paso. Pero todos ignoraban aquella alma. Pero en aquel lugar dice que empezó oyendo que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de David. Y aquellas personas, y dice que muchos les reprendían para que callase. Muchos les reprendían para que callase, querido hermano. Aquella alma tan necesitada por mucho tiempo en su alma necesitaba saciar. Por más que vendían el bálsamo más costoso en aquel lugar, pero se acercaba a él el bálsamo más importante. Aquel bálsamo era aquel único bálsamo que podía saciar su alma. Era Jesús. Se acercaba a un encuentro y era imposible para Bartimeo callarse. Era imposible para Bartimeo hacer silencio. Por más que muchos quisieran callar, Bartimeo sabía que aquel que venía era la única oportunidad. Como nosotros un día, la única oportunidad que pasó era Jesús. Muchos éramos ignorados. Estábamos perdidos en las drogas, en el alcohol, sin esperanza, en una condición donde nadie podía hacer nada por nosotros, ignorados por la sociedad. Pero así también se acercó ese bálsamo, aquel Jesús que cambió nuestras vidas, restauró, nos levantó y nos puso en pie. Pero no solo eso, sino que también nos dio vida eterna.
Amén, gloria a Dios. Aquel bálsamo se venía acercando a Bartimeo y no podía callarse, aunque muchos querían que él se calle, porque para ellos él era alguien insignificante. Dice la palabra de Dios, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí viene algo tremendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aquí la voz de aquellos que los reprendían, la voz de aquellos que no querían que el ciego Bartimeo tenga un encuentro con Jesús, que no lo moleste a Jesús, cambió. Ya era otro trato. Ellos ya presentían que Jesús iba a hacer algo en la vida de ese varón. Hermano, ¿cuántas veces quisieron detenernos para ir a la casa de Dios? ¿Cuántas veces quisieron frenarnos, desanimarnos para poder buscar de Dios? El enemigo usando quizás a vecinos, quizás a familiares. Quizás el enemigo usó a personas que menos usted piensa. Quizás a tu mamá, quizás a tu papá, o quizás a tu esposo usó el enemigo para detenerte. Pero nada de eso un día nos detenió. En nuestra alma había una necesidad de un cambio de vida. Y la misma necesidad estaba teniendo Bartimeo. Y a Bartimeo, con tan solo Jesús pararse, y a Bartimeo estaba a la misma altura que ellos, hermano. Y ahí ya la situación cambió en la vida de Bartimeo. Dice la palabra de Dios en el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, aquella capa que muchas veces lo cubrió de tantas cosas, del sol, del frío, de las noches frías en aquel lugar. Aquella capa que muchas veces lo identificó como el mendigo del lugar, como el ciego de aquel lugar. Ese varón ahí activó su fe, y es por eso que Jesús se detenió. Se detenió porque Jesús se agradó de la fe de Bartimeo. Se detenió Jesús, ¿por qué? Porque para el que cree todo es posible. Jesús se detenió porque había una alma necesitada. Jesús se detenió porque Él era el verbo hecho carne. Jesús se detenió porque Él era el camino, la verdad y la vida. Jesús se detenió porque Él era el único que sabía qué valor tenía esa alma. Hermano, muchos quizás quedaron sorprendidos, pero este varón dijo: esta es mi oportunidad de cambiar mi vida. Esta es mi única oportunidad de abandonar este triste lugar. Esta es mi única oportunidad de abandonar mi triste condición. Esta es mi única oportunidad de arrancar de mi vida esto. Dice que él arrancó y se sacó la capa, querido hermano. Y vino, se levantó y vino a Jesús. Hermano, si usted quiere venir a Jesús, la única manera es arrancar su capa. La única manera de venir a Jesús es de soltar al pasado. La única manera de venir a Jesús es sacar la piedra de tu corazón. La única manera de venir a Jesús es perdonando a quien aquel no quieres perdonar. Yo sé que alguien me escucha a través de estos parlantes. Quizás estás amando a perro, a gato, a vehículo. Estás amando al fútbol, pero estás peleado con tu madre. Estás peleado con tu padre. No te hablas hace tiempo con tu mamá, con tu hermano. Aleluya. Pero Jesús está en este lugar para derribar todo eso, para derribar altares de santos, para derribar la idolatría con el fútbol, para voltear toda idolatría con curanderos,
macumberos, ubandista. Y en esta noche nos paramos en este lugar con la autoridad que Dios nos confiere. Creemos que nuestro Señor limpiará este lugar, limpiará esta colonia, restaurará, reverdecerá todo lo que está seco. Pero necesitas, querido pueblo de Buey Muerto, soltar todo lo que te ata, soltar tu pasado, soltar tu tristeza, tu dolor, tu angustia en esta noche y entregarte a Jesús. Mucho tiempo nos identificó algo en mi vida, la falta de perdón a mi madre, porque ella lo dejó desde niño y quizás nos criamos con nuestros abuelos en brazos de nuestros tíos y eso fue creciendo y eso me identificaba cada vez que tomaba, cada vez que consumía. Eso era un mar de lágrimas, de llanto, de angustia, de impotencia en mi vida. Gloria a Dios. Pero cuando tuve la oportunidad, cuando el Señor apareció en mi vida, cuando Él me llamó, decidí soltar todo eso. Hoy eso no toma efecto en mi vida. Hoy eso he podido vencer a los pies de Jesucristo. Querido vecino, querido amigo, amiga, que tú estás escuchando, que tú estás en este lugar, para venir a Jesús es necesario soltar lo que te ata. Es necesario soltar de lo que no quieres soltar, en otras palabras. Este varón vino a Jesús y dijo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Qué lindo, hermano, que el Señor le diga qué quieres que te haga. ¿Por qué? Porque salvación ya Él había ganado. Con tan solo con su fe en el Señor, esa fe ya estaba ganada. Él dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús no venía por lo que Bartimeo estaba interesado, por lo que él necesitaba, sino que Jesús vino por salvar esa alma. Y le añadió algo, la vista. Jesús está interesado por nuestras almas, no por lo que usted necesita. Él puede darle muchas cosas, pero Él está interesado por tu alma. Eso que muchas veces no quieres entregar y te entregas a curandero, donde ahí te atan, donde ahí te enceguecen y estás más que ciego, más que Bartimeo. Pero en esta noche, aquel que ha venido a Zaqueo como Salvador también está en este lugar, en esta noche, y ha venido a traer salvación a este lugar. Ha venido a dar vista a los ciegos, apertura de cárceles a aquellos que están cautivos. Querido amigo, querido amiga, querido vecino, que puedas abrir tu corazón en esta noche y arrojar tu capa, porque Él está dispuesto no solo a darte lo que tú necesitas, sino también a darte salvación. Y dice la palabra, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios por esto, hermano. Porque quizá nosotros esperamos una cosa del Señor y Él quiere darnos otra, aún más grande. Porque los pensamientos que tiene acerca de nosotros son más grandes de la distancia que hay de la tierra a los cielos, querido hermano. Usted dice una cosa, pero mi Dios dice otra. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bartimeo le esperaba la vista, pero él no se imaginaba que iba a tener salvación y vida eterna, hermano. Ese mismo Jesús ha venido a este lugar a traer vida eterna a cada uno de nosotros.
Es necesario, querido hermano, que renuncies a todo lo que a ti te ata en esta noche. Gloria a Dios. A que renuncies. Porque aquel que tiene ese aceite, ese bálsamo para tu vista espiritual, para sacarte de todo lo que a ti te ata, de lo que ata a este pueblo. En esta noche yo creo por la palabra, por la presencia de mi Dios en este lugar, que muchas cosas se cortan, que se pudren yugos espirituales de maldad en este lugar. Quizás te estás ahí en aquel lugar, querida mamá, llorando, cansada, afligida, quizás sin más fuerzas ya, y estás escuchando esta palabra. Y quiero decirte que para ti también hay oportunidades de aquí. Querida abuela, querido abuelo, para ti también hay oportunidad. Querido jovencito, jovencita, que tú estás allí, que quizás tus padres te abandonaron. También hay consuelo y oportunidad para tu vida en Cristo Jesús. Que puedas acercarte en este lugar. Mañana también estaremos aquí en este lugar predicando su palabra, y Dios también estará obrando. Yo doy gracias en esta noche por esta oportunidad, por confiar este lugar. Agradecido con mis hermanos, con mi pastor, con nuestros hermanos encargados de este lugar. No ha sido fácil llegar, hermano, pero hemos llegado, gracias a Dios. Han acontecido muchas cosas, pero no he querido desanimarme, porque yo sé que Dios está hablando a mi vida también. Porque yo también sé lo que Él hizo conmigo, y era imposible quedarme en mi casa. Era imposible quedarme ahí pensando qué pasaría en este lugar. Y yo estoy disfrutando desde el primer momento en este lugar como usted. Hermano, que Dios le bendiga en esta noche. Y hasta aquí la palabra. Y sepa que quizás para usted, para muchos usted es significante, pero usted delante de Dios es un alma muy importante. Que Dios le bendiga en esta noche.